Ok, buenas tardes todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos con mi papá Daniel nuevamente, hoy hablando sobre el tema de la construcción que ha sido muy popular y has tenido muchas preguntas. Exactamente. Familia de seguidores, familia, ¿cómo están todos? Sí, hoy aprovechamos día lluvioso, un día de esos grises y aburridos, y vamos a hablar un poquito así de tema de construcción. Desde el invierno yo he estado filmando pequeños clips de diferentes temas relacionados todo a la construcción y los hemos estado guardando para eventualmente hacer como un compilado, compilación, ¿no? Yeah. Y entonces hoy les vamos a explicar un poquito de qué se van a tratar. A pesar de que yo hablo en los videos, pero me he tenido que grabar yo solo y yo no tengo práctica, o sea que van a tener que disculpar la calidad de las imágenes porque es una cámara bastante pequeña. Y antigua. Antigua, o sea que la definición no es muy buena. Es Y 720 para los que saben sobre cámaras. yo no entiendo nada, pero igual. Prehistórico. Sí, es un dinosaurio. Y bueno, y encima he tenido que filmar yo mismo a mi persona tratando de trabajar o hablando así medio como que más o menos yo traté de filmar y para poder darles una idea, si se quiere, de cómo se desarrolla todo el tema de la construcción aquí poco a poco y los diferentes barrios cuando están siendo construidos, ¿no? Me han estado llamando mucho estos últimos meses para ir a ayudar a algunas personas que están atrasadas, que con el tema del COVID hubo empleados que no han podido trabajar, en fin. Y bueno, a pesar de que yo, ya saben ustedes, estoy jubilado, estoy retirado, pero siempre igualmente sigo tratando de dar esa manito de ayuda si se requiere, ¿no? Vamos a empezar entonces con los videos. Uno de los videos que hice fue la terminación de una escalera. Fue una escalera una casa nueva que estaba en construcción y los compradores quisieron que en lugar de ser toda de color tintura, al mismo color que los pisos, ellos querían los barrotes de madera de la escalera, no sé cómo se llama en español, y el frente de los escalones que fuese de color blanco. Entonces eso es lo que van a ver en ese video, que fue, ahí estuve trabajando como 2 días. Buenos días familia, hoy les muestro lo que estamos haciendo aquí, una escalera con tintura y con color blanco. Esto es lo que estamos pintando hoy, el blanco. Esta es una casa que todavía no está terminada. Vamos a dar una vueltita para que vean el baño. Tenemos cuartos de lavado. Esta es la sala de estar con su hogar a gas, cocina, todavía no está instalado, y salida al patio. Está el comedor. Tenemos la ida al sótano. Y acá está el comedor. Aquí estamos en un sótano sin terminar. Les voy a mostrar cómo son. Este es lo que se le pone por el tema del frío, insulación, si así se dice. Ahí están los conductos para la calefacción. Por ahí va el aire caliente. Y hay uno que es el retorno, que es el que trae el aire hacia la caldera. Acá tenemos la caldera. Este que está aquí a la izquierda es el tubo de retorno que se llama. Es el que chupa el aire de adentro de la casa, el aire caliente. Ese que está aquí arriba chupa aire de afuera. Y sí, y este funciona a gas natural también, es el que calienta el agua para todo lo que es el uso de la casa, hasta la salida. Ok gente, no tengo quien me filme, así que esto lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Hay otra gente trabajando aquí adentro. ¿Cuál es el costo de una escalera así? Hacerla, como es un solo tramo, serían $2.500, ¿no? Si fuese 2 pisos, estamos hablando de unos $4.000, $4.500. Eso es todo completo. La pintura y todo el blanco de los escalones y los piquetes, o sea, los postes, ya están pintados. Los han hecho con una máquina de spray de blanco también. Es más rápido antes de colocarlos, porque después se complica, ¿okay? Así que bueno, vamos a seguir.
más difícil. Le voy a mostrar cómo tiene que quedar eso, el blanco contra el escalón, porque de abajo se ve cuando uno va subiendo. Las líneas del blanco contra el marrón tienen que ser perfectas. Esta escalera le hemos dado una mano de base con un primer, un enduido de aceite, y le vamos a dar 2 o 3 manos, yo pienso, de látex semi brillante, que es el que le estoy aplicando ahora. Como ya les digo, es una escalera simple, el stain ya fue hecho. Ahí lo ven más o menos el color del escalón. Los piquetes van a ser blancos también, que vienen aquí al costado, y la parte de arriba del pasamanos también va a ser de este color. El pasamano va a ser de este color. Este tipo de escalera aquí se llama colonial, o también las llaman estilo californiano. ¿Sí? Buenos días, gente, otro día. Hoy vamos a sacar la cinta de la escalera y le vamos a poner la silicona en los peldaños. El problema es que yo no uso cinta. Los que pusieron cinta acá se equivocaron, porque mucha pintura se cuela atrás de la cinta y ahora manchó todos los escalones. Y antes de sacar la cinta hay que cortar con un cuchillo para que no arranque la pintura, que todavía está un poquito fresca. Ahora les voy a mostrar el proceso, ¿sí? Primero les voy a mostrar lo que pasa en el escalón cuando saco la cinta y la pintura se filtró. Eso es lo que sucede. Ahora les voy a mostrar cómo cortamos la cinta. Ustedes dirán, ¿para qué cortar la cinta? Porque cuando uno la arranca, puede arrancar también la pintura que está ya puesta sobre la cara del escalón. O sea que ayer tratamos de sacarla, que estaba fresca todavía la pintura, y empezó a arrancarla. Entonces la única solución ahora es cortar cada uno y después tratar de limpiar un poco lo que se filtró y después ponerle la silicona para que quede un poco más prolijo. Pero como ya les digo, yo no uso cinta y mi forma de hacerlo es mejor. Estoy terminando un trabajo que empezó otro y no lo terminó, así que bueno, hay que lidiar con lo que hay. Ahí ven cómo le saco la cinta, siempre tironeando como a 45 grados la cinta, no hacia arriba sino que en diagonal. Bueno, gente, aquí sudando, ya limpié la escalera, saqué toda la pintura que se había filtrado atrás de la cinta y ahora le estoy poniendo el caulking o una especie de silicona para hacer la línea más recta, y les voy a mostrar cómo funciona. Trapo húmedo, difícil hacerlo con una mano esto. Bueno, familia, una última mostradita de cómo quedó esto y ya me voy de aquí también. Me parece que el día ya se termina, es el mediodía y creo que nos vamos para casa, así que vamos a dar la última. Eso fue todo por hoy, nos vamos a casa. Chao, chao. Después, en ese mismo barrio, les filmo un poco de cómo están construyendo la casa. Les hago una recorrida en general más o menos del barrio. Después tenemos otro video que es cuando fui a ayudar a un amigo. Fueron 4 casas totalmente nuevas y que recién habían terminado de hacerle lo que aquí nosotros llamamos el drywall y ustedes lo llaman Durlock, ¿okay? O sea que están recién terminadas las paredes de Durlock con el encintado, todo listo, pero a esas hubo que darle también una mano de sellador, que aquí se llama primer, y antes de poder pintarse. Ok, gente, buenos días, familia. Otro día vamos a hacer otro trabajito aquí, sigo ayudándole a mi amigo. Vamos a hacer un primer otra vez en una casa. Les voy a mostrar un poco la máquina que nos da calor, que siempre les cuento cómo funciona aquí. Ahora les muestro. Esa es la máquina que nos permite trabajar en el invierno en este país. Está conectada a una garrafa gigante de gas, o esta creo que ya está conectada a la red de gas de la ciudad, que provee la ciudad, ¿sí? Y bueno, esta es otra casita no muy grande, tenemos 2 para hacer hoy, una al lado de la otra, y les voy a dar un paseíto para que vean. Está un poco sucia porque no la han limpiado. Ahí está el equipo con el almuerzo, la ropa, la pintura, y nos vamos para el segundo piso. La escalera cubierta, la escalera de roble. Tenemos un dormitorio,
Este es el máster, el más grande. Acá está el baño. Esta es la parte de la ducha. Y aquí tenemos otro dormitorio. Unas lindas ventanas hacia la calle. Esas son las casas ya terminadas del otro lado. Les voy a mostrar un poquito aquí. Las paredes son como un sándwich. Adentro está la madera y de ambos lados está el Durlock. Mucha gente pregunta en los comentarios por qué se usa tanto la madera aquí en lugar de usar las de metal. Y la razón es porque Canadá es un productor de madera. Acá la cantidad de madera que se produce es increíble en este país. Y aquellos que dicen que se cortan tantos árboles, les puedo decir que es un recurso renovable. Y por cada árbol que se corta se tienen que plantar 3. Se va talando y se va plantando, se va talando y se va plantando. En la parte comercial o de edificios ya se usa más el metal. Y hace un frío, uno de esos días, una de esas mañanas heladas canadienses, así que estamos esperando que va a venir un vórtex, un remolino de frío que viene allá del Ártico por un par de semanas. Antes de que la casa se instale, todo lo que es la terminación de la carpintería, como ser los zócalos, los bordes de las ventanas, los recuadros de las ventanas, las puertas, todo, en fin, cosa que se puede ir rápido. Es un trabajo que hay que hacerlo rápido, es para los techos, las paredes, y es nada más que ponerle el sellador encima y bueno, y después empiezan los otros trabajos hasta que eventualmente, cuando terminan los carpinteros, podemos entrar a pintar nosotros las casas. Van a notar que las paredes no tienen absolutamente nada, no hay nada eléctrico conectado, no hay interruptores de luz, no hay toma corrientes, los baños no tienen nada más que los caños de plástico, porque de esa manera nosotros no tenemos que andar fijándonos de que uy, aquí hay un enchufe, aquí hay esto, acá hay un lavamanos, aquí hay un inodoro, y es un retraso muy grande, porque ese trabajo prácticamente no se paga nada casi. El precio que se paga son más o menos unos 15 o 20 centavos el pie cuadrado de piso de la casa, ¿no es cierto? O sea que para hacer un trabajo de esos de primer, generalmente va con el mismo precio de pintar la casa. Pero esa parte como que la pagan tan poco, las personas que hacen ese trabajo, en este caso lo hicimos nosotros, no les da el presupuesto para andar teniendo cuidado de que los zócalos, que no toques aquí, que hay un enchufe, que hay un interruptor. Eso es nada más que ponerlo arriba de las paredes, no tiene que haber nada porque tiene que ser algo que se hace súper rápido. Si ustedes se dan una idea, una casa de 2000 pies vendrían a ser más o menos unos $200. Lo que paga el constructor para que hagan ese trabajo, pero ese trabajo es parte del contrato para hacer la terminación de la casa, ¿se entiende? O sea, que si usted dice no, a mí ponerle el sellador a las casas no me conviene porque usted no nos pagan nada, tampoco le va a dar el contrato para que pinte las casas, ¿sí? Es un paquete. Okay. El contratista, cuando agarra las casas nuevas así, tiene que agarrar todo. Agarra el primer, el sellador, después el pintado de la casa, una mano, porque el sellador ya se le pone un poco el 60% de tinte de color que van a ser las paredes. Entonces, cuando usted va a pintar la casa, ya el sellador ya tiene el tono y la base esa ayuda un montón, porque después con una mano de pintura la casa, las paredes ya quedan bien. El paquete es ese, el sellador primero, el contratista lo tiene que hacer, después viene todo lo que es el trabajo de pintura por dentro, ¿no es cierto? Después viene el tema de las escaleras, si la persona que compra la casa quiere tintura en las escaleras al mismo color que los pisos, eso también tiene que estar incluido, pero se paga aparte, ¿no? Es un trabajo, pero lo tiene que agarrar el contratista. El contratista no puede decir, no, yo de eso no me ocupo, busca otro. No, si vos querés pintar y agarrar los contratos de todo el barrio, digamos, te lo damos, pero está todo esto incluido en ese contrato. Y después también, cuando llega la primavera,
se tiene que hacer todo lo que es la pintura de afuera de la casa. Generalmente no es mucho porque ahora se utiliza mucho todo lo que es los productos plásticos. Pero antes, 20 años atrás, por ejemplo, y más, el exterior de las ventanas, por ejemplo, eran todas de madera, y había que pintarlas por afuera. Las columnas, los guardarrails, ¿cómo se llaman? Las rejas. Cuando uno sube a las casas aquí, las casas generalmente tienen 3 o 4 escalones para subir, y a los costados tienen los protectores de metal, que son como unas rejas, ¿no? Y eso antes también se tenía que pintar. Pero bueno, ahora ya es prácticamente pintar la parte de la puerta de afuera, la puerta de entrada. O sea que bueno, sí, ahí se dan una idea más o menos de cuánto trabajo tiene una propiedad para un contratista que se haga cargo de todo lo que es el tema de la pintura. Después fuimos nuevamente a dar una vuelta por los 2 barrios nuevos que les hemos mostrado ya en 2 videos anteriores, ¿verdad? Uno es el barrio antiguo donde vivía Ashley, mi hija, antes de que vendiera su casa grande que tenía en esa zona. Ahí fuimos a hacer un video sobre un barrio, y ese barrio lo visitamos nuevamente y lo filmamos, y van a ver cómo está más o menos ya la terminación avanzada ¿ha sido cuántos? ¿6 meses? Ya va medio año. Medio año. Después fuimos a otro barrio que le mostramos que era cómo nace un barrio nuevo, y ese también lo visitamos 6 meses después para que tengan una idea de cómo avanzaron los trabajos en un periodo de 6 meses, ¿ok? Así se van dando una idea de cómo, con qué celeridad se trabaja en este país y cómo se levantan las casas, en cuánto tiempo se van a dar una idea, lo van a ver clarito ahí. Después, propiedad en venta, ¿qué fue esto? Hay 2 videos que hicimos con mi hija, con Ashley, que anda buscando una propiedad en el campo, y fuimos a visitar 2 propiedades. Y también les hice un video para que ustedes vean cómo es la zona agreste y boscosa aquí de Ontario. Bueno, estamos aquí mirando otra propiedad en el medio del campo. La casa es para demolerla. Ahí está. Esta propiedad tiene 20 hectáreas, así que tiene un arroyo por allá arriba también. Vamos a dar una vuelta a ver qué vemos. Y está lleno de tábanos, mosquitos. Es una lástima que la casa la hayan dejado venirse abajo así, porque es toda de piedra sólida por afuera, pero no podemos entrar porque como no tiene seguro la casa y pasa algo, no quieren tener problemas con los que las visitan, ¿no? Así que bueno, esto necesitaría mucho trabajo. Allá hay un contenedor. Y bueno. La casa es para destruirla. Lo único que es realmente hermoso son las piedras que han utilizado para hacer las paredes externas, porque tienen un trabajo que esto ya no sé. Sí, esto hay que reutilizarlo para construir lo que sea. Fueron 2 propiedades que tenían extensiones de tierra, más o menos. Una tenía 30 acres y la otra creo que eran 45 o 50 acres. Acuérdese que 1 hectárea tiene 2 acres y medio. ¿Okay? Entonces fuimos a ver esas dos propiedades que tenían 2 casas viejas que requerían demolición prácticamente, porque para salvar eso la cantidad de dinero que había que invertir era una brutalidad, y finalmente no se hizo nada con eso. Pero bueno, creí que sería interesante para que ustedes tengan una idea cómo es el proceso de buscar una propiedad y de ir a verla. En una nos estuvo esperando el agente que la tenía inmobiliario, y en la otra, como
nos dijeron pueden ir solos y estuvimos nosotros solos. Y también hay una parte para este video, es donde estoy yo, estamos Ariel y yo, fuimos a hacer un pequeño trabajo, un par de días, de una señora que estaba queriendo vender su casa y quiso darle una refrescada, y amiga de otros amigos nuestros, no amigos, conocidos, y bueno, uno muchas veces no se puede negar porque me recomendaron que esto que el otro, así que fuimos un par de días a hacerle un trabajo adentro de esa casa, y también ahí más o menos les muestro un poquitito cómo se desarrolla el tema de ir a hacer algún trabajo en una casa privada, ¿no? Gente, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un trabajito en una casa que está por ser vendida, y le estamos haciendo unos retoques. Estamos pintando las molduras que las colocaron y nunca las habían pintado, las paredes donde hay rayaduras, algunas puertas, y hay que pintarle un dormitorio también. Hola Arielita. Diga hola. Ariel está pintando las puertas. Ahí está con su equipo. Ay, ay, ay. Tenemos que pintar esas ventanas de color marrón para que hagan juego con el resto de la casa. Y después les muestro arriba. Bueno, con esto más o menos ya tenemos para un video, y en base a eso van a ir pudiendo tener una idea más detallada ya de cómo es, porque hasta el momento yo les he estado mostrando más que nada la construcción desde afuera, las casas que estaban armadas, pero adentro no había nada todavía, ¿verdad? Entonces, en esta parte de este video van a poder tener una idea cómo se empieza a desarrollar el proceso de la terminación interna de una casa. Ahí vamos con otro, gente. Estamos en otra casa. Les voy a mostrar. Este es el antes y después van a ver el después. There we go. I'm going to show her the first and the after. The new house, the farmhouse. The farmhouse. Okay, once we have it done. Este es el otro dormitorio, con la otra pared de madera. Aquí tenemos la entrada al baño. Aquí no hay luz. La ducha tiene luz. Bueno, familia, ahí tienen la pared. Acento, como se llaman aquí, accent wall. Un dormitorio, todo pintado. El baño. Se le cambió el color al baño también. Así que bueno, sí, ya estamos terminando. Mañana terminamos aquí. Y nos demoramos 3 días y medio, 2 personas, en hacer esta casa. Sin hacer nada de puertas, ni de marcos, de ventanas, tampoco se hicieron. Pero todo lo que es paredes y zócalos le dimos una tocadita nueva, lo refrescamos también. Buenos días, familia. Disculpen la facha, pero estoy vestido de laburante hoy. Y si me saco la gorra, los pelos están todos locos. Les muestro el barrio que acabamos de terminar.
un poquito hacia la ligera, así tienen una idea más o menos dónde estamos trabajando. Aquí estamos pintando la casa que pertenece al constructor, le quiso cambiar los colores, así que en eso estamos trabajando. Y aquí está el barrio. Bueno, para que tengan una idea, ahora les voy a mostrar cómo nos limpiamos la nieve de las botas aquí en Canadá en el invierno. Miren, van a ver este artefacto, qué lindo que está. Para rascar la nieve y la suciedad de las botas antes de entrar a la casa. ¿Okay? Ahora nos vamos a ir a una granja a trabajar un poco y allá les voy a mostrar también, les voy a filmar un poco las vacas y esas cosas. Así que familia, hasta luego. Familia, ¿cómo están? Estamos trabajando en una adición, en una granja. Les voy a mostrar lo que me toca hacer ahora. Me tengo que subir al andamio porque mi compañero no se anima y tenemos que pintar el techo allá arriba porque han agregado unas vigas. Y aparte tuve que sellar las uniones de la viga con un poco de masilla con color para que no se vea. La parte más linda de esta construcción es este pedazo de madera que le han puesto arriba del hogar con telas, las arandelas que tiene, y este pedazo debe tener 200 años. Es una viga de un granero. Bueno, ahí me tengo que subir yo ahora. Ahora le voy a decir a Dominique que me filme un poco cuando estoy allá arriba. Unos cuantos metros de altura tenemos acá. Para trabajar allá entre la viga principal, ahí es donde hay que pintar. Miren qué lindo cómo quedó ese techo. Okay. There we go. Dominique. Ah. Sube, sube. No, I'm too scared. Dominique. I'm too scared. Sube acá arriba, Dominique. Está todo cagado, Dominique. Okay. You can shut it off now. Familia, aquí estamos en la granja del Tambo. Recién bajé del andamio y quería mostrarles un poquito este atardecer hermoso que está sucediendo aquí. Miren la entrada de este lugar. Miren qué lugar hermoso. Ese campo que está aquí al lado está sembrado con trigo de invierno, se llama. Este trigo ahora se queda así durante todo el invierno y la primavera que viene ya está comenzado, si se quiere, y se cría mucho más rápido. ¿Ok? La casa. Hello. ¿Quién llegó? Oh. ¿Me olés a todo? A ver, ¿qué sos vos? ¿Cómo te llamas? Es el olor de Togo. Miren que me encontré aquí. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dice? Qué lindo que sos. Ah, sos un perrito de campo, contento vos, ¿eh? Me olés al Togo, ¿verdad? Acá tenemos un amiguito de campo. Ahí va, a cuidar las vacas. Allá lo llama el otro. El otro más viejito. ¡Ey! Ahí está. Camina, camina. El otro se pone celoso y lo empuja, mira. No quiere que lo toque. Ese cae. Déjalo, hay para los dos. Hay cariñitos para los dos. No quiere que se me arrime. Esta propiedad está cuidada por perros Bernese. Y allá están las vacas. Allá atrás están las vacas lecheras. Tienen 90 vacas aquí. Allá está, esta es la nueva adición que se está haciendo en la casa. Y allá está todo el sistema de ordeñe. Aquí está el portolet o el baño portátil para la gente que está trabajando aquí. Ya les voy a mostrar un poquito más de esto cuando vengamos a hacer la terminación de esta casa. Ok, familia, nos vemos. Hay una parte ahí en un clip que estoy mostrando para que se den una idea de cómo trabajan aquí. Les muestro la cocina, que le hicieron todo lo que es el cerámico en las paredes de la cocina, ¿no? Cubrieron toda la pared entre las alacenas y la mesada, cubrieron todo de blanco, lo van a ver, pero me quedé sin batería justo cuando estaba filmando. Y ahí les digo, no sé si alcanzo a decirles que el señor que vino a instalar esos cerámicos se demoró creo que 2 horas para terminarlo todo.
lo colocó, le puso el grout, que vendría a ser el tomador de juntas, todo, una sola persona lo hizo en 2 horas y se fue a la próxima casa. Como ya le digo, casi todo ese tipo de trabajos lo pagan por tanto. Entonces a estos ceramistas le dicen, bueno, mira, para poner los cerámicos en la cocina, tanto. Entonces esta gente, si se toma 3 días, igual le van a pagar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que todo el mundo se apura porque ahí es donde le entra un billete muy grande. O sea que ahí está el tema de por qué uno dice la gente aquí se mata tanto trabajando y le ponen tanto empeño y nadie pierde tiempo. Es una fijación que hay acá en este tema de no perder tiempo. Cuando yo entro tiene que estar todo listo, no quiero ver nada en el camino que me incomode o que me haga perder tiempo, porque todos quieren entrar, colocar, salir, ir a la próxima, entrar, colocar, salir. Nosotros también, cuando tenemos que terminar una casa, es importantísimo, ahí ya no puede haber basura, que nos andemos tropezando, no puede haber nadie tampoco trabajando que nos esté molestando, que este cruza aquí, que este cruza allá. No, ese día se reserva para personas que vienen a hacer el trabajo de pintura, otro día se reserva para los plomeros, hay otro día que se le reserva a los electricistas y todo así, a los ceramistas. Entonces cada uno tiene su periodo de tiempo adjudicado y por eso que también yo siempre les digo que acá no se puede andar con vueltas de que sí, mañana voy y después no aparezco, porque si a usted lo llama el constructor, el superintendente de la construcción, el que se encarga de hacer todo lo que es ¿cómo se llama? La estrategia, ¿quién va a entrar cuándo? Eso tiene un nombre, la logística, ¿no? Yeah. Es como la logística. Entonces, si este hombre dice, ok, tal día va a entrar los carpinteros, tal día vienen los electricistas, tal día vienen los pintores, y después de ellos viene así, eso ya está todo programado. Entonces, si usted le dice, sí, yo voy a ir, tal día vengo con mi gente y lo terminamos, y usted no entra ese día, después le arruina todo lo que viene atrás que ya estaba programado. Si usted no termina de hacer su parte del trabajo, los que vienen atrás suyos no pueden entrar a hacer la de cada uno. Y como las casas nuevas tienen fecha de entrega, ¿ok? Eso tiene fecha de entrega. Si eso se atrasa y llega el momento que hay que entregar la propiedad y no está lista, el que compra generalmente vendió su casa y tiene que salir sí o sí, porque ya firmó un contrato. Y si sale de su casa y su nueva casa no está lista, por culpa del constructor, bueno, el constructor le tiene que ubicar en un hotel en los días que sea necesario, a costo del constructor, y todo lo que es el mobiliario y lo que iba dentro de la casa lo tienen que mandar a algún tipo de depósito, y el constructor también se tiene que hacer cargo de esos costos. O sea que, imagínense si usted está construyendo normal, barrio, por decir, 70 casas, 150 casas, 500 casas hay veces construyen, y por culpa de los que fallan y de los que no cumplen, usted se atrasa y después no puede entregar, y a cada uno de esos compradores usted le tiene que pagar 3, 4, 5 días de hotel, el estacionamiento de las pertenencias, los muebles, todo, pero se va a terminar fundiendo el constructor. Entonces, en ese sentido aquí son súper estrictos. Si usted dice mañana estoy, más vale que mañana esté, porque si no se va a hacer de una fama de que mira aquel pintor, electricista, plomero o carpintero es un tipo que falla y se corre la voz. Y después va a tener muchos problemas para conseguir trabajo. Porque ya, no, este no viene, es un problema, esta persona es problemática. Entonces, bueno, así les dejo saber más o menos cómo es que funciona todo esto. No lo quiero hacer muy largo, espero que disfruten el video. Si les gusta, dejen comentarios y les hago más, porque hay mucho más para hacer y mostrar todavía. Y bueno, si no les interesa, lamento haberlos aburrido con esto, les pido disculpas, ¿okay? No sé, pero bueno, los dejo y después, como ya les digo, los videos los filmé casi todos, menos lo de los barrios, los demás de construcción los filmé yo y hice lo que pude y hablo más o menos lo que puedo y por ahí anda, hay ruidos, hay gente, ya lo van a ver, ¿ok? Así que lo dejamos con esto. Está bien. Chaucito familia, disfruten. Chao, chao. Chao.